Se afecta el acceso a la administración de justicia de las víctimas con la decisión del Consejo de Estado emitida el 29 de enero del 2020. Para dar respuesta a esto, nos acompaña el abogado Víctor Pérez, director de la firma Estudio Jurídico Pérez y Asociados. El pasado 29 de enero se expidió una sentencia de unificación que ha creado gran revuelo en la comunidad jurídica y tiene que ver con el término de caducidad en los procesos de reparación directa que versen sobre crímenes de guerra o de lesa humanidad. Este fallo toca específicamente un asunto que tiene que ver con las ejecuciones extrajudiciales. Los hechos base de la sentencia radican en la ejecución extrajudicial de un campesino por parte del ejército, quien posteriormente es señalado como dado de baja en combate por pertenecer al Frente 28 de las FARC. Esta decisión crea unas subreglas que generan, por supuesto, unas consecuencias singularmente graves para las víctimas, particularmente para sus intereses reparatorios. Voy a ocuparme sencillamente de una de las subreglas que, en principio, como fallo de unificación que es, vincularía a los jueces y tribunales administrativos. El Consejo de Estado, contrario a la línea jurisprudencial que venía desarrollando la Corte Constitucional y el propio Consejo de Estado en su sección tercera y en algunas otras secciones en vía de tutela, había sostenido que las personas que se consideraran víctimas de una ejecución extrajudicial, había una intemporalidad para ejercer el medio de control de reparación directa. Esa intemporalidad significaba que en principio no había caducidad de la pretensión reparatoria. Con esta sentencia, el Consejo de Estado nos dice que sí hay lo que llamamos dies a quo, es decir, se comienza a contabilizar un término de caducidad a partir de que los afectados, dice la sentencia, conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. Es obvio que se trata de una subregla de textura abierta, puede generar indudablemente interpretaciones bastante subjetivas, pero el disenso que se hace frente a esta sentencia radica precisamente en que desconoce todo lo que ha sido el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de la no caducidad. La Corte Interamericana ha hablado de no prescripción de la reparación de las víctimas en ejecuciones extrajudiciales, como una fórmula para favorecer a las víctimas. Esa línea jurisprudencial realmente fue ignorada por el Consejo de Estado en esta ocasión. Hizo algunas observaciones en las que consideraba que las decisiones de la Corte Interamericana no lo vinculaban y que en cierta forma prevalecía el orden interno o el ordenamiento nacional. Esta decisión entonces realmente, al crear un término de caducidad para ejercer el medio de reparación directa, el medio de control de reparación directa, a partir de dos supuestos: que la víctima conozca la participación del Estado en los hechos, y la segunda hipótesis es que adviertan la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial. Se niega con esta consideración el acceso a la administración de justicia y básicamente por
un aspecto que es de orden práctico, independientemente de toda la construcción desde el derecho internacional de los derechos humanos, desde el punto de vista práctico, se coloca en desventaja probatoria a las víctimas. Esta observación, es decir, generar un desequilibrio probatorio para las víctimas a partir de esta subregla, la puso de presente el mismo Consejo de Estado en uno de los salvamentos de votos que se profieren en esta decisión. Hay el salvamento de voto de la doctora María Adriana Marín, que se ocupa de esa insuficiencia probatoria que se genera por parte del Consejo de Estado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si el Estado le impone a las víctimas un plazo de 2 años a partir del momento en que conocen que en aquel hecho, hablamos de una ejecución extrajudicial, por ejemplo, lo que se conocen como falsos positivos, ese ciudadano tiene solamente 2 años para promover la demanda porque considera que allí ha participado la fuerza pública, y ello ocurre prácticamente en todos los casos, porque cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales hablamos de una operación militar. Luego entonces el ciudadano va a conocer de antemano de que efectivamente hay la participación de un agente estatal. Allí entonces se da la primera condición. Pero esa condición, si bien es necesaria para yo presentar la demanda, no es suficiente, porque además yo necesito probar en el proceso la hipótesis en el sentido de que esa ejecución extrajudicial realmente no era ningún operativo militar, sino realmente un crimen de lesa humanidad, un falso positivo. Y ahí es donde viene la dificultad, porque el ciudadano por lo general carece de los medios y de los instrumentos para demostrar ese preciso tema de prueba en momentos tan incipientes como los 2 años siguientes a la ocurrencia del hecho. Por eso tradicionalmente se había considerado que no había caducidad, porque la acción de reparación directa venía muy ligada al esclarecimiento de los hechos que ofrecía el proceso penal. Resulta que el proceso penal tiene todas las posibilidades o todos los mecanismos o un número importante de mecanismos que facilitan una reconstrucción más razonable de la verdad, en la medida en que la Fiscalía General de la Nación, cuando asume estas investigaciones y desplaza a la justicia penal militar, teniendo en cuenta que la justicia penal militar muchas veces retiene la competencia y debe entonces la Fiscalía proponer un conflicto positivo de jurisdicción, cuando la Fiscalía inicia una investigación en esos eventos, entonces cuenta con todo un aparato investigativo. Ese aparato investigativo se traduce en la práctica de una serie de elementos de juicio, muchos de ellos de carácter técnico, otros de carácter científico, que precisamente buscan desvirtuar que la muerte del ciudadano haya sido en combate. Nótese algo, la Fiscalía debe hacer pruebas de balística exterior, donde determine trayectorias de disparos, debe hacer pruebas de oplología, reconstrucción de necropsia, debe analizar escena de los hechos. La escena de los hechos es de suma importancia. Es decir, una serie de pruebas, incluso realizar patrones de criminalidad desde la sección de análisis criminal de la Fiscalía, para determinar a partir de pruebas trasladadas de otros procesos cómo las personas que participan en un hecho pudieron haber participado en otros de similares características en los que se ha inferido una ejecución extrajudicial. Estos procesos penales tardan aproximadamente 5 años hasta una década en ser esclarecidos. Luego entonces, esa regla que se le coloca
al ciudadano es una regla realmente contraepistémica. Es una regla contraepistémica en el sentido de que le niega o le obstaculiza el hallazgo de la verdad, porque le va a pedir entonces al ciudadano que cuando presente la demanda tenga elementos suficientes, según la sentencia, que señalen la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial al Estado. Por lo general, el ciudadano carece de esos elementos, y al carecer de esos elementos, por supuesto que entonces, ante dos hipótesis que van a llegar al proceso, una hipótesis presentada por la parte demandante, esa hipótesis dice, aquí existió una ejecución extrajudicial, esa es la hipótesis, qué elementos de juicio corroboran mi hipótesis, y por lo general el ciudadano no solamente tendrá en su poder algunos testimonios que hablarán de la buena conducta del occiso, de su arraigo familiar, y por el otro lado tenemos la hipótesis del Estado, en el que nos va a decir se trató de un operativo militar, fue una muerte dada en combate. Para ello traen unas órdenes de operación, unos informes, unos testimonios de los mismos miembros de las patrullas que participan en el hecho. Luego entonces el juez tendrá que evaluar cuál de la hipótesis tiene una mayor corroboración, es decir, cuál tiene mayores elementos de juicio, de mejor peso y de mayor grado demostrativo. Y por supuesto que en ese escenario probatorio será entonces la decisión muy probablemente desfavorable a las pretensiones de la parte demandante. El Consejo de Estado señaló que la víctima podría pedir, existiendo un proceso penal simultáneo, podría pedir la prejudicialidad. Sin embargo, tiene unos obstáculos bastante serios esa aparente salvaguarda a favor de la víctima, y es que el proceso penal, como hemos dicho, tiene una larga duración. Es muy probable que cuando se evacúe la etapa probatoria del proceso contencioso, el proceso penal no haya avanzado sustancialmente. De otro lado, es el juez el que finalmente decide si se decreta la prejudicialidad, pero hay un tercer elemento adicional, y es que la prejudicialidad tiene un término de 2 años. En esas condiciones, muy difícilmente la víctima podrá probar, o más bien podrá desvirtuar la hipótesis del Estado en el sentido de que esa persona murió como una baja en combate. Esa dificultad probatoria, entonces, por supuesto que coloca a las víctimas en una situación de desventaja, y es precisamente la crítica que se ha hecho. La limitación en el tiempo que el Consejo de Estado plantea, lo único que hace es distribuir el riesgo de error, pero en estos eventos, cuando se habla de distribuir el riesgo de error, es que finalmente la víctima tiene mayores probabilidades de perder el proceso y el Estado tiene mayores probabilidades de ganar el proceso. Significa entonces que el riesgo de error se está trasladando al ciudadano, y resulta que el ciudadano es la parte débil en estas relaciones procesales. De otro lado, preocupa el sentido del fallo, en la medida en que el fallo finalmente va a tener unos efectos tanto retrospectivos como ultraactivos, lo cual significa que se va a aplicar a procesos que ya vienen cursando, como efectivamente ocurrió en este caso, lo cual generará indudablemente una serie de absoluciones, porque quienes presentaron múltiples demandas lo hicieron bajo unas reglas ya establecidas por el Consejo de Estado y por la propia Corte Constitucional, y esas reglas generaron en cierta forma una confianza legítima. Esa confianza legítima se defrauda en la medida en que se cambian abruptamente las reglas, y hoy en día entonces muy probablemente los jueces
van a declarar la caducidad de las acciones o de los medios de control, una caducidad que muy probablemente se declare de forma crítica, teniendo en cuenta que una sentencia de esta naturaleza, como lo señalaba al comienzo, es una sentencia de unificación, por ende es un verdadero precedente con carácter vinculante. Sin embargo, existe el control de excepcionalidad por convencionalidad de parte de los jueces. Es decir, vendrá la pregunta de si los jueces y los tribunales estarán en capacidad de hacer un control de convencionalidad en torno a esa regla o más bien subregla que el Consejo de Estado ha planteado. Debemos recordar, por último, que en el informe presentado por la Fiscalía General de la Nación a la JEP, con el cual se aperturó el caso 003 de 2018, se relacionaron 2.248 víctimas de supuestas ejecuciones extrajudiciales, lo cual señala no solamente la gravedad de los hechos, sino una cuestión aún más importante, es que muchos de esos hechos aún no han sido esclarecidos. Luego, pedirle a la víctima que los esclarezca es realmente, insisto, una prueba diabólica. Muchas gracias.